Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigo. Y con la derrota de Milei del proyecto de ley Ómnibus, el gobierno sufre su primera crisis política de magnitudes desde su asunción hace solamente 2 meses. No es tanto por la forma en la que se desarrolló el trámite de la ley, sino por cómo metabolizó, cómo procesó el gobierno esa derrota, lo que implicó el hundimiento de la ley Bases. Una ley que se ha hablado mucho, tenía un tamaño triple XL, que empezó con 600 artículos, que tocaba nervios muy sensibles de la Argentina, que fue perdiendo pedazos en el camino, que fue defendida más por estos bloques de la oposición colaboracionista que por los propios integrantes del Poder Ejecutivo, tanto los ministros importantes que no fueron al Congreso como los mismos legisladores, con un Milei que desautorizó sistemáticamente a sus negociadores, sobre todo a Guillermo Francos, al ministro del Interior, que apretó públicamente a los diputados del radicalismo, del bloque de Pichetto, hasta minutos antes de la votación. En este marco estaba todo dado para que el proyecto se hundiera y efectivamente se hundió. Esta ley de alguna manera marcó los límites, los problemas del método Milei, por lo menos el método que viene mostrando desde diciembre cuando asumió hasta esta parte. Es un método que mezcla de alguna manera maximalismo con intransigencia, con mucho amateurismo a la hora de encarar el gobierno y que paradójicamente se muestra mucho más agresivo con los potenciales aliados que con sus adversarios más profundos, que es en el caso del kirchnerismo o el peronismo, que está nucleado en Unión por la Patria. Milei en este periodo de debate de la ley de alguna manera se confió, creyó que ese 144 de votos a favor de la ley en general eran algo que es seguro, algo que ya estaba dado. No hizo el trabajo para consolidar esa mayoría, negociando, haciendo lo que tenía que hacer para que se replicara en la votación en particular esa mayoría. Esto implicaba, o se sabe, negociar, ceder, dar algo a cambio de lo que estaban pidiendo estos otros sectores legislativos, los gobernadores, bueno, dedicarse a hacer política. Lo cierto es que Milei, después de este fracaso legislativo estrepitoso, tenía 2 caminos posibles por recorrer. Uno era bajar un cambio, de alguna manera replantearse qué había fallado de la estrategia, ordenarse hacia adentro, establecer prioridades, retomar de alguna manera una agenda más propositiva, tratar de restablecer los puentes que había dinamitado con estos bloques de la oposición dialoguista, que va a necesitar en cualquier caso con cualquier ley que quiera sacar de acá en adelante. El otro camino es el que tomó efectivamente en los días siguientes, aceleró, se puso en modo populista recargado, publicó listas negras de los diputados que no habían acompañado, lanzó en redes sociales una avalancha de mensajes durísimos contra los bloques, justamente que se han mostrado más interesados en darle herramientas para poder gobernar, por lo menos en este primer momento. El paso siguiente de esta escalada con los gobernadores, con los sectores opositores, es la eliminación, o por lo menos el anuncio que hicieron de eliminar el Fondo Compensador de Transporte del Interior, que dispararía el precio del boleto. En el caso de Rosario se estima que iría hacia unos 1.000 pesos y dejaría al borde del colapso un sistema que ya está en crisis. Esa es una jugada que tiene 2 caras. Claramente hay un costado económico, y es que Milei piensa el déficit cero como un mandamiento casi divino, pero también hay un costado, una intención política muy clara, que es una venganza, una vendetta hacia los gobernadores, que él entiende que lo traicionaron y quisieron que la ley Ómnibus se caiga, y busca ponerlos de rodillas para tener que negociar desde una posición de inferioridad con la Casa Rosada. Ahora, esta es una movida de alto riesgo para el gobierno, porque pone en la vereda enfrente a toda una serie de actores, gobernadores, intendentes, empresarios, sindicatos y sobre todo a millones de usuarios del transporte, que van a tener muchos problemas para poder seguir usando el colectivo, sobre todo en el caso del interior.
Decíamos, es una movida que tiene algunos antecedentes en América Latina, que Milei podría ver para tenerlos como antecedentes de lo que puede llegar a pasar en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú también. Las subas de las tarifas del combustible y del transporte generaron una ola de protestas que arrinconaron a esos gobiernos, inclusive los hicieron caer en las elecciones siguientes. Lo cierto es que Milei por estos días se está montando sobre un descrédito real que tiene la dirigencia política en general y que tiene también el peronismo, pero de alguna manera podría estar sobreestimando la capacidad que él tiene para tercerizar costos políticos hacia atrás, esta idea de la pesada herencia que con respecto al gobierno anterior, que cada vez tiene menos efecto a medida que avanza el gobierno, pero también desligar costos políticos hacia abajo, hacia gobernadores, hacia intendentes que también fueron elegidos por la gente hace 3, 4 meses, en algunos casos un poquito más, pero que también tienen una legitimidad de origen, un apoyo importante. Y no está dado, no está escrito en piedra que en ese choque entre Milei, los gobernadores, los intendentes y los legisladores, Milei sea el que vaya a vencer. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa de Testigo con Eduardo Tognoli, diputado nacional de Unión por la Patria, referente del movimiento Evita, Leonela Catalini, diputada provincial del Partido Socialista, presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, y también Gustavo Córdoba, titular de la consultora Suban Córdoba. Quédense que arrancamos con Mesa de Testigo.